Introducción al mundo de la Biblia de Joel. La Biblia de Joel, una obra maestra contemporánea, nos transporta a un universo narrativo donde la fe, la historia y las emociones humanas se entrelazan en un tapiz complejo y cautivador. El autor, cuya pluma es tanto introspectiva como desafiante, nos presenta una historia que no solo explora los misterios del pasado, sino que también invita al lector a reflexionar sobre el presente y el futuro. Desde sus primeros capítulos el libro deja claro su propósito: confrontar las convenciones establecidas sobre lo divino y lo humano, invitando a una reevaluación profunda de cómo entendemos la intersección entre ambos. El contexto histórico en el que se desarrolla la trama es tan amplio como intrincado. La acción se sitúa en un periodo poco explorado por la literatura moderna, pero extremadamente relevante para comprender la evolución de las creencias religiosas. A través de esta ambientación, el autor teje una narrativa que oscila entre el realismo histórico y la especulación espiritual. Cada capítulo se construye meticulosamente, utilizando detalles históricos bien investigados para dar vida a un escenario donde los personajes no solo luchan contra fuerzas externas, sino también contra sus propios dilemas internos. Desde el inicio, el tono del libro se define con claridad. Es una mezcla cuidadosamente equilibrada de drama, suspense y reflexión filosófica, lo que lo convierte en una lectura tanto emocional como intelectualmente estimulante. La prosa del autor fluye con una cadencia casi poética, atrapando al lector desde las primeras líneas. Las descripciones son ricas en detalle, pero nunca abrumadoras. Cada palabra parece haber sido elegida con precisión para transmitir algo más allá de lo evidente. Este estilo único crea una atmósfera inmersiva, donde el lector no solo observa los eventos, sino que también los siente profundamente. En términos estructurales, el libro adopta un enfoque no lineal que desafía las expectativas tradicionales de la narrativa. Los capítulos alternan entre diferentes perspectivas temporales y voces narrativas, permitiendo que el lector arme gradualmente el rompecabezas de la historia. Esta técnica no solo añade capas de complejidad al relato, sino que también refuerza uno de los temas centrales del libro: la idea de que la verdad es multifacética y depende del ángulo desde el cual se observa. Al finalizar los primeros capítulos, queda claro que la Biblia de Joel no es simplemente una novela histórica o religiosa, sino una obra que busca trascender géneros y fronteras. Su mensaje inicial, aunque aún envuelto en capas de misterio, sugiere que las preguntas fundamentales sobre la existencia humana y nuestra relación con lo divino siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en épocas antiguas. Y es precisamente esta búsqueda de respuestas, junto con su audaz exploración de temas universales, lo que convierte a este libro en una experiencia literaria única e inolvidable. Los protagonistas, portadores del alma humana. En la Biblia de Joel, los personajes principales emergen como figuras multifacéticas, cada uno cargado con un bagaje emocional, aspiraciones profundas y conflictos internos que dan vida a la narrativa. En el corazón de la historia está Joel, cuyo nombre resuena como un eco constante del tema central del libro: la búsqueda de verdad y significado en un mundo fragmentado. Joel no es solo un hombre común, es un pensador introspectivo, un soñador atormentado por visiones que parecen pertenecer tanto al pasado como al futuro. Su carácter está marcado por una dualidad constante. Por un lado, anhela la certeza absoluta, pero por otro, teme enfrentarse a verdades que podrían desmoronar todo lo que ha conocido. Esta tensión interna lo convierte en un protagonista profundamente humano, cuyos actos y decisiones están imbuidos de dudas y esperanzas igualmente poderosas. A su lado encontramos a Sara, una mujer cuya fortaleza esconde cicatrices invisibles. Si Joel representa la búsqueda intelectual y espiritual, Sara encarna la resistencia emocional y la capacidad de sanar. Su papel en la historia es fundamental, ya que actúa como contrapeso a la inclinación introspectiva de Joel. Mientras él se pierde en el laberinto de sus pensamientos, Sara lo arraiga en la realidad tangible, recordándole que las verdades más importantes no siempre están escritas en libros o reveladas en visiones, sino que se encuentran en los pequeños gestos cotidianos. Sin embargo, su aparente estabilidad emocional esconde un conflicto interno devastador: el miedo a ser abandonada, un temor alimentado por pérdidas pasadas que aún no ha logrado superar.
Su relación con Joel es tanto un refugio como un campo de batalla, donde ambos luchan por reconciliar sus diferencias mientras buscan un terreno común. Además de estos dos pilares centrales, otros personajes secundarios juegan roles cruciales en el desarrollo de la trama. Entre ellos destaca Samuel, un anciano sabio cuya presencia en la historia actúa como un puente entre el pasado y el presente. Samuel no solo guía a Joel en su viaje espiritual, sino que también encarna la memoria colectiva de una sociedad que ha olvidado sus raíces. Sus diálogos están llenos de referencias históricas y simbolismos, ofreciendo pistas sutiles sobre los eventos que conforman el núcleo de la narrativa. Aunque su tiempo en escena es limitado, su influencia es profunda, dejando marcas indelebles en los demás personajes y en el lector. Por último, destaca Marta, una figura ambigua que representa la incertidumbre moral inherente a la condición humana. Marta es un personaje difícil de clasificar, ni heroína ni villana, sino una mezcla de ambas. Su motivación principal parece ser el poder, pero detrás de su apariencia fría y calculadora late un corazón herido por traiciones y decepciones. Su relación con Joel es compleja, marcada por momentos de colaboración y antagonismo, lo que añade una capa adicional de tensión a la trama. Marta desafía constantemente las expectativas del lector, demostrando que incluso aquellos que parecen guiados por intereses egoístas pueden tener razones válidas para sus acciones. En conjunto, estos personajes forman un mosaico vibrante de emociones y experiencias humanas. Cada uno enfrenta desafíos únicos, pero todos están conectados por un hilo común: la búsqueda de propósito en un mundo lleno de contradicciones. A través de sus interacciones y conflictos internos, el autor logra transmitir una verdad universal: que la verdadera grandeza no reside en alcanzar la perfección, sino en aprender a vivir con nuestras imperfecciones y encontrar sentido en medio del caos. Tramas principales y subtramas. Una red de conexiones. En La Biblia de Joel, la trama principal se construye como un intrincado tejido de eventos que giran en torno al descubrimiento de una antigua reliquia, conocida como el Libro Perdido. Este manuscrito, supuestamente escrito por el propio Joel, contiene revelaciones que podrían cambiar radicalmente la interpretación de textos sagrados y, por ende, la visión del mundo que sostienen múltiples generaciones. La búsqueda de este libro no solo impulsa la acción central, sino que también actúa como un catalizador para explorar temas más profundos, como la naturaleza de la verdad, la fragilidad de las creencias y el impacto de las ideas en la historia humana. El deseo de Joel por desentrañar los secretos del libro lo lleva a embarcarse en un viaje físico y espiritual, durante el cual debe enfrentarse a peligros tangibles y a crisis internas que amenazan con destruirlo. Paralelamente, las subtramas se despliegan como hilos complementarios que enriquecen la narrativa y otorgan nuevas dimensiones a los personajes. Una de las subtramas más destacadas gira en torno a Sarah y su lucha por reconciliarse con su pasado. Después de perder a su familia en circunstancias trágicas, Sarah ha construido una coraza emocional que la protege del dolor, pero también la aísla de quienes intentan acercarse a ella. A medida que avanza la historia, su relación con Joel se convierte en un espacio donde puede comenzar a desmantelar esa barrera, aunque este proceso no está exento de dificultades. Sus conversaciones, a menudo cargadas de tensión y vulnerabilidad, revelan no solo su crecimiento personal, sino también la complejidad de los vínculos humanos. Esta subtrama añade un matiz emocional que equilibra la intensidad intelectual de la trama principal, ofreciendo al lector momentos de pausa y reflexión. Otra subtrama crucial involucra a Samuel, el anciano sabio, y su misión oculta de proteger el legado de una comunidad casi olvidada. Aunque aparentemente marginado en comparación con los protagonistas principales, Samuel desempeña un papel clave al proporcionar contexto histórico y filosófico a los eventos que se desarrollan. Su conexión con Joel no es casual. Ambos comparten una sensibilidad hacia lo desconocido y una profunda necesidad de comprender el significado detrás de las palabras y los hechos. A través de sus largas conversaciones nocturnas, Samuel transmite fragmentos de sabiduría que, aunque enigmáticos, resultan esenciales para resolver algunos de los misterios centrales de la historia. Esta subtrama no solo amplía el alcance temporal de la narrativa, sino que también sirve como un recordatorio constante de la importancia de la memoria colectiva. Finalmente, la subtrama que rodea a Marta introduce un elemento de incertidumbre y moralidad ambigua que mantiene al lector en vilo.
Marta, quien inicialmente parece ser una aliada de Joel, revela gradualmente sus propios planes para utilizar el contenido del libro perdido con fines egoístas. Su ambición la lleva a tomar decisiones que ponen en peligro no solo la misión de Joel, sino también las vidas de aquellos que lo rodean. Sin embargo, su motivación no es puramente maliciosa. Su comportamiento está impulsado por un deseo de venganza contra aquellos que la traicionaron en el pasado. Esta subtrama añade una capa de complejidad ética a la historia, obligando al lector a cuestionar quién tiene derecho a decidir qué verdades deben ser reveladas y cuáles deben permanecer ocultas. Juntas, estas subtramas se entrelazan con la trama principal de manera orgánica, creando una red de conexiones que refuerzan el tema central del libro, la búsqueda de verdad en un mundo lleno de contradicciones. Cada subtrama no solo contribuye al desarrollo de los personajes, sino que también desafía las expectativas del lector, manteniendo la narrativa dinámica y envolvente hasta el desenlace final. A través de estas múltiples líneas argumentales, el autor logra capturar la esencia misma de la condición humana. Un continuo balance entre el deseo de conocimiento y la lucha por mantener el equilibrio emocional en medio de la incertidumbre. Confrontando los desafíos, obstáculos externos e internos. A lo largo de la Biblia de Joel, los personajes principales enfrentan una serie de obstáculos que no solo prueban su fortaleza física y mental, sino que también desafían sus creencias más profundas y los valores que han sostenido durante toda su vida. Estos desafíos, representados tanto por fuerzas externas como por conflictos internos, son cruciales para el desarrollo de la trama y para la evolución personal de cada uno de los protagonistas. Joel en particular se encuentra constantemente en un campo de batalla invisible, luchando contra visiones que lo asaltan sin previo aviso y que lo sumergen en un torbellino de dudas existenciales. Estas visiones, que a menudo lo transportan a épocas históricas remotas, no solo confunden su percepción del tiempo y el espacio, sino que también lo confrontan con versiones alternativas de sí mismo. En una ocasión crítica, Joel experimenta una visión que lo coloca en el centro de un antiguo conflicto religioso, forzándolo a cuestionar si su búsqueda actual tiene algún propósito real o si es simplemente otra pieza en un ciclo eterno de errores y redenciones. Este desafío psicológico lo lleva al borde del colapso, pero también lo empuja a buscar respuestas más profundas, lo que eventualmente lo fortalece y le permite avanzar con renovada determinación. Sara, por su parte, enfrenta desafíos que están profundamente arraigados en su pasado. Su mayor obstáculo es su incapacidad para confiar plenamente en los demás, un muro emocional construido tras la pérdida traumática de su familia. Este bloqueo emocional no solo afecta a su relación con Joel, sino que también la paraliza cuando necesita tomar decisiones cruciales que podrían alterar el curso de su misión conjunta. Un punto de inflexión llega cuando Sarah se ve obligada a confiar en un grupo de desconocidos para salvar a Joel de un peligro inminente. Aunque inicialmente vacilante, esta decisión marca un cambio significativo en su carácter, demostrando su capacidad para superar su miedo al abandono y abrirse a nuevas posibilidades de conexión humana. Samuel el sabio anciano enfrenta desafíos de naturaleza más política y filosófica. Como guardián de un legado ancestral, debe navegar por las redes de poder de su comunidad, donde las intrigas y las traiciones son moneda corriente. Su mayor prueba llega cuando descubre que algunos de sus aliados más cercanos han estado manipulando información para sus propios beneficios, poniendo en riesgo la integridad del libro perdido. A pesar de su edad avanzada, Samuel demuestra una astucia notable al desenmascarar a los traidores y restaurar el orden. Una hazaña que no solo salva la misión, sino que también refuerza su papel como mentor y protector de la verdad histórica. Por último, Marta representa un tipo diferente de desafío, el de la ambivalencia moral. Su deseo de venganza la lleva a tomar decisiones que la colocan en conflicto directo con los ideales de Joel y Sarah. Sin embargo, su mayor prueba personal llega cuando debe decidir si sacrificar sus propios intereses por el bien mayor. En un momento decisivo, Marta opta por ayudar a Joel y Sarah a escapar de una emboscada mortal, un acto que parece contradecir su naturaleza egoísta. Este cambio de rumbo, aunque momentáneo, agrega una capa de complejidad a su carácter y abre la posibilidad de una redención futura. Estos desafíos, tanto externos como internos, no solo impulsan la narrativa hacia adelante, sino que también permiten a los personajes crecer y transformarse. A través de sus luchas,
aprenden a equilibrar sus debilidades con sus fortalezas y a aceptar que el camino hacia la verdad y la redención está lleno de pruebas que deben superar juntos. Estos episodios clave no solo definen el destino de los personajes, sino que también resaltan el tema central del libro: la importancia de enfrentar nuestros miedos y errores para poder avanzar hacia un futuro más iluminado. El clímax: revelaciones y decisiones definitivas. El clímax de la Biblia de Joel surge en un momento de máxima tensión, donde todas las tramas principales convergen en un torrente vertiginoso de revelaciones y acontecimientos que transforman irrevocablemente la vida de los personajes. Hasta este punto, la narrativa había avanzado en un ritmo controlado, permitiendo que cada personaje construyera su propia senda hacia la verdad. Pero ahora, el destino parece conspirar para orquestar un desenlace donde las elecciones ya no pueden posponerse y las máscaras caen, dejando al descubierto las verdaderas intenciones y vulnerabilidades de cada uno. Todo comienza cuando Joel, después de una búsqueda agotadora, finalmente encuentra el libro perdido en una cámara oculta bajo las ruinas de un templo antiguo. Aunque inicialmente triunfal, su descubrimiento desata una cascada de consecuencias inesperadas. Al abrir el manuscrito, Joel se encuentra frente a textos que desafían todo lo que creía saber sobre la historia, la religión y su propia identidad. Las palabras contenidas en el libro no solo revelan verdades desconocidas, sino que también lo confrontan con una versión alternativa de sí mismo, un hombre que tomó decisiones opuestas a las que él eligió en su vida actual. Este choque de realidades lo sume en una crisis existencial tan profunda que parece incapaz de distinguir entre lo que es real y lo que es producto de sus visiones recurrentes. Mientras Joel lucha por procesar el impacto de estas revelaciones, Sara enfrenta su propio momento de definición. Durante años ha cargado el peso de su pasado como una prisión invisible, pero ahora, ante la inminente amenaza que acecha a Joel, decide romper sus cadenas emocionales. En una escena cargada de emoción, Sarah confiesa a Joel que su miedo al abandono no solo ha dictado sus decisiones, sino que también ha impedido que ambos se aproximen completamente. Esta confesión, aunque dolorosa, libera a ambos de un lastre que habían arrastrado en silencio, permitiéndoles enfrentar el peligro con una unidad renovada. Sin embargo, el clímax no estaría completo sin la intervención de Marta, cuyo papel ambiguo alcanza su punto culminante en este momento crítico. Aunque durante gran parte de la historia su motivación parecía guiada exclusivamente por el interés personal, Marta sorprende a todos al sacrificar su oportunidad de venganza para salvar a Joel y Sarah de una emboscada mortal. En un acto de valentía inesperado, utiliza su conocimiento del terreno para guiar a los protagonistas hacia una salida secreta, exponiéndose a sí misma al peligro. Este sacrificio no solo redefine su lugar en la historia, sino que también plantea interrogantes sobre la naturaleza de la redención y la posibilidad de cambio genuino, incluso en aquellos que parecen más perdidos. Samuel, por su parte, completa el círculo de revelaciones al desvelar un secreto que había guardado celosamente durante décadas. En una emotiva conversación con Joel, admite que él mismo fue testigo de los eventos que llevaron a la creación del libro perdido, y que su papel como mentor no era casual, sino que estaba destinado a guiar a Joel hacia este momento decisivo. Esta revelación no solo consolida la conexión entre ambos personajes, sino que también añade una dimensión trascendental a la trama, sugiriendo que las acciones de los personajes están entrelazadas por un designio más grande. El clímax culmina en una escena dramática donde Joel, armado con las revelaciones del libro perdido y las lecciones aprendidas de sus compañeros, toma una decisión que sellará el destino de todos. Frente a la opción de destruir el manuscrito para evitar que caiga en manos equivocadas o compartir su contenido con el mundo, Joel elige un tercer camino: preservar el libro, pero reformular su mensaje para adaptarlo a las necesidades del presente. Esta elección no solo refleja su crecimiento personal, sino que también simboliza la idea central del libro: que la verdad no es estática, sino que debe reinterpretarse constantemente para ser relevante. En este momento culminante, los personajes experimentan una transformación definitiva. Joel abandona su búsqueda obsesiva de certezas absolutas y abraza la complejidad de la vida. Sara encuentra la paz interior al liberarse de sus miedos, y Marta
Aunque su futuro sigue siendo incierto, demuestra que incluso los corazones más endurecidos pueden abrirse al cambio. El clímax no solo resuelve las tensiones acumuladas a lo largo de la narrativa, sino que también deja al lector con una sensación de cierre emocional y filosófico, preparando el terreno para el desenlace final. El desenlace, transformación y legado. El desenlace de la Biblia de Joel cierra el círculo narrativo con una conclusión que no solo resuelve los conflictos planteados, sino que también amplifica los temas centrales de la obra, dejando al lector con una reflexión duradera sobre la naturaleza de la verdad, la redención y el legado humano. Después del clímax, donde las revelaciones y las elecciones de los personajes marcaron un punto de inflexión en sus vidas, el epílogo ofrece un espacio para contemplar las consecuencias de esas decisiones y cómo estas transformaciones individuales se proyectan hacia el futuro. Joel, quien ha recorrido un camino tortuoso desde un buscador inseguro hasta un líder espiritual maduro, encuentra finalmente la paz en su elección de preservar el libro perdido como un testimonio vivo en lugar de un dogma inmutable. Lejos de quedarse atrapado en la nostalgia o el miedo al cambio, Joel comprende que la verdadera sabiduría radica en adaptar las enseñanzas del pasado a las necesidades del presente. En una escena memorable, se le ve compartiendo fragmentos del manuscrito con un grupo diverso de personas, cada una de ellas interpretando los textos según su propia experiencia y perspectiva. Este acto simbólico subraya uno de los mensajes más poderosos del libro, que la verdad no pertenece a una sola persona o tradición, sino que es un diálogo continuo entre generaciones. Sara, por su parte, atraviesa una transformación emocional que la libera del peso que ha cargado durante años. Aunque su relación con Joel sigue siendo compleja y llena de matices, Sara logra reconciliarse consigo misma, aceptando que el amor y la confianza no son estados permanentes, sino procesos que requieren trabajo constante. En una de las últimas escenas, se la ve escribiendo una carta dirigida a su familia fallecida, un gesto que encapsula su capacidad para honrar el pasado sin quedar atrapada en él. Este acto de cierre no solo refuerza su papel como un pilar emocional en la historia, sino que también sirve como un recordatorio de que el duelo y la sanación son partes inseparables de la experiencia humana. Marta, cuya redención había sido un tema central en el clímax, encuentra un final ambiguo pero esperanzador. Aunque su futuro sigue siendo incierto, su sacrificio en los momentos finales del libro la eleva de un personaje meramente antagónico a alguien cuyas acciones tienen un impacto duradero. En una breve escena posterior, se la ve caminando hacia un horizonte desconocido, una metáfora visual de su potencial para reinventarse. Su historia no termina con una resolución clara, pero precisamente en esa ambigüedad radica su mensaje, que incluso aquellos que han cometido errores graves pueden encontrar un nuevo propósito si están dispuestos a cambiar. Samuel, el sabio anciano, cierra su arco con una última lección que deja una huella imborrable en los demás personajes. En sus últimos días, Samuel dedica su tiempo a documentar las historias de su comunidad, asegurándose de que las voces de los marginados y olvidados no se pierdan en el tiempo. Antes de su muerte, entrega a Joel un pequeño diario que contiene fragmentos de estas historias, acompañados de una nota que dice: "La verdad no es solo lo que se escribe, sino lo que se vive y se recuerda". Este gesto final no solo refuerza el papel de Samuel como custodio de la memoria colectiva, sino que también subraya la importancia de preservar las múltiples narrativas que conforman la humanidad. El desenlace de la Biblia de Joel no solo resuelve las tramas individuales, sino que también amplifica el mensaje central del libro, que la búsqueda de verdad es un viaje continuo, plagado de incertidumbres y contradicciones, pero también lleno de posibilidades para el crecimiento y la conexión humana. A través de las transformaciones de sus personajes, el autor nos recuerda que el legado más valioso que podemos dejar no son las respuestas definitivas, sino las preguntas que inspiran a otros a seguir buscando. Este cierre reflexivo y emotivo no solo satisface las expectativas del lector, sino que también lo invita a llevar consigo las lecciones de la historia mucho después de cerrar el libro. Temas universales y mensajes profundos. Reflexiones sobre la condición humana. La Biblia de Joel es una obra que trasciende el simple entretenimiento literario para convertirse en un espejo que refleja los aspectos más profundos y universales de la experiencia humana.
Uno de los temas centrales que emerge con fuerza a lo largo de la narrativa es la búsqueda de verdad, un concepto que se presenta no como una meta fija, sino como un proceso dinámico y perpetuo. A través de los ojos de Joel, el lector se enfrenta a la pregunta fundamental: ¿qué significa conocer la verdad? El autor sugiere que la verdad no es un objeto estático que pueda ser poseído, sino un flujo constante de interpretaciones y reinterpretaciones que evolucionan con el tiempo y las circunstancias. Esta idea reta al lector a cuestionar sus propias certezas y a reconocer que el conocimiento no es absoluto, sino relativo y contextual. El segundo tema central, estrechamente relacionado con el primero, es la redención. En el libro, cada personaje lleva consigo una carga emocional o moral que lo define. Joel con sus visiones y dudas existenciales, Sara con su miedo al abandono, Marta con su sed de venganza y Samuel con su deber de preservar el legado de una comunidad olvidada. A través de sus respectivos arcos narrativos, el autor explora cómo la redención no es un acto instantáneo, sino un proceso que requiere autoconocimiento, sacrificio y, sobre todo, la disposición de aceptar la imperfección propia y ajena. Este tema resonante no solo se aplica a los personajes ficticios, sino que también invita al lector a reflexionar sobre su propio camino hacia la sanación y el perdón, tanto de sí mismo como de los demás. Un tercer tema crucial es la importancia del legado humano. En un mundo donde las historias y las tradiciones se pierden con el paso del tiempo, el libro enfatiza la necesidad de preservar las memorias colectivas que definen a una sociedad. Samuel, con su devoción por documentar las voces de los marginados, encarna esta idea de manera poderosa. Su labor nos recuerda que el valor de una civilización no radica solo en sus monumentos físicos, sino en las historias que cuenta y las lecciones que transmite a las generaciones futuras. Este mensaje adquiere especial relevancia en tiempos modernos, donde la tecnología y el ritmo acelerado de la vida amenazan con borrar las narrativas humanas más sutiles y significativas. Además de estos temas principales, el libro aborda otras ideas universales que cobran vida a través de las subtramas y los diálogos entre los personajes. Por ejemplo, la dualidad inherente a la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal, entre la razón y la emoción se explora con gran profundidad. Marta, con su ambivalencia moral, es un ejemplo perfecto de cómo las personas no son simples arquetipos de heroísmo o villanía, sino seres complejos moldeados por sus experiencias y circunstancias. Esta dualidad no solo enriquece la narrativa, sino que también obliga al lector a confrontar la ambigüedad ética presente en su propia vida. El mensaje final que el autor transmite a través de estos temas es uno de esperanza y resiliencia. A pesar de las incertidumbres, los conflictos y las pérdidas, el libro sugiere que el ser humano tiene la capacidad de transformarse y encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros. No es necesario que todas las preguntas sean respondidas para vivir una vida plena. Lo importante es el acto mismo de buscar, de intentar comprender el mundo y nuestro lugar en él. Este mensaje resonante no solo conecta con el lector a nivel emocional, sino que también lo inspira a abrazar la complejidad de la existencia humana con curiosidad y valentía. En última instancia, la Biblia de Joel no solo es una historia sobre unos personajes ficticios que enfrentan desafíos extraordinarios, sino también una meditación sobre la condición humana en su totalidad. Sus temas universales y sus mensajes profundos lo convierten en una obra que trasciende el tiempo y el contexto, ofreciendo al lector una oportunidad única para reflexionar sobre las grandes preguntas que definen nuestra existencia.